Bienvenidos a Noches Aterradoras, tu canal favorito de historias de terror. En el video de hoy te traemos una espeluznante historia titulada Los Nahuales. Jorge y yo hemos sido amigos inseparables desde la infancia. Crecimos en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar pintoresco rodeado de montañas y bosques espesos. Desde que tengo memoria, hemos estado juntos en las buenas y en las malas, compartiendo sueños, risas y aventuras. Nuestra amistad comenzó en la escuela primaria, cuando ambos éramos solo niños curiosos explorando el mundo. Nos conocimos en el recreo, durante un partido de fútbol improvisado. Jorge, con su carácter tranquilo y su sonrisa fácil, se convirtió rápidamente en mi mejor amigo. Pasábamos horas jugando en el campo polvoriento al final de la calle principal, donde nuestros sueños de ser futbolistas profesionales se forjaban con cada gol anotado. A medida que crecíamos, nuestra pasión por el fútbol se convirtió en un vínculo inquebrantable. No importaba lo que sucediera en nuestras vidas, siempre encontrábamos tiempo para reunirnos y jugar. Jorge, un hombre robusto y con responsabilidades como maestro en la escuela local eran muchas. Jorge siempre encontraba un hueco para nuestras sesiones de fútbol los fines de semana. Yo, por otro lado, seguía soltero y trabajaba como ingeniero en una ciudad cercana. Mi trabajo era exigente, pero cada sábado regresaba a San Miguel, ansioso por reunirme con Jorge y revivir nuestros años de juventud en el campo de fútbol. San Miguel era un lugar especial. Rodeado de montañas y bosques espesos, el pueblo tenía un aire de misterio y encanto. Las calles empedradas, las casas de adobe con techos de teja y la iglesia en el centro del pueblo formaban un escenario pintoresco que parecía sacado de un cuento. La vida en San Miguel era tranquila, casi como si el tiempo se moviera más lento aquí. Los vecinos se conocían todos y las tradiciones se mantenían vivas a través de generaciones. Los fines de semana eran particularmente animados, con el mercado lleno de colores y olores, y los niños corriendo por las calles, mientras los adultos se reunían para charlar y disfrutar de la compañía mutua. Jorge y yo éramos parte integral de esta comunidad. Nuestra pasión por el fútbol nos había convertido en figuras conocidas en el pueblo. Organizábamos partidos con los jóvenes, enseñándoles habilidades y estrategias, y a menudo participábamos en torneos locales. La cancha de fútbol era nuestro santuario, un lugar donde dejábamos de lado nuestras preocupaciones y nos entregábamos por completo al juego. Era en estos momentos, con el sol descendiendo detrás de las montañas y el sonido del balón rebotando en el campo, cuando me sentía más vivo. A pesar de nuestras diferencias de vida, Jorge y yo compartíamos una conexión profunda. Podíamos comunicarnos sin palabras, entendiendo los pensamientos y sentimientos del otro con solo una mirada. Esta conexión fue lo que nos mantuvo unidos a lo largo de los años, incluso cuando enfrentábamos desafíos personales. Jorge, con su familia y su trabajo, encontraba en el fútbol una forma de escapar y relajarse. Yo, con mis viajes y responsabilidades, veía en nuestros partidos una manera de volver a casa, de recordar quién era y de mantener viva mi esencia. Sin embargo, no todo en San Miguel era tan idílico como parecía. El pueblo tenía sus secretos, sus historias oscuras que se susurraban en las noches de luna llena. Los ancianos hablaban de espíritus que habitaban en los bosques, de seres que podían transformarse en animales y que merodeaban en la oscuridad. Estas leyendas, aunque fascinantes, siempre habían sido para nosotros solo eso, historias para asustar a los niños y entretener a los curiosos. Nunca imaginamos que nos veríamos envueltos en una de esas leyendas, enfrentándonos a algo
que desafiaría nuestra comprensión de la realidad. Una tarde de verano, después de un intenso partido de fútbol, Jorge y yo nos sentamos bajo la sombra de un gran roble, recuperando el aliento. El sol brillaba en el cielo despejado y una brisa suave soplaba a través del campo, refrescándonos mientras bebíamos agua y conversábamos sobre los viejos tiempos. En esos momentos, la vida parecía simple y perfecta. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Mientras hablábamos, un anciano del pueblo se nos acercó lentamente. Era don Esteban, un hombre de avanzada edad que todos en San Miguel conocían y respetaban. Sus ojos, llenos de historias y experiencias, brillaban con un destello misterioso. Se detuvo frente a nosotros y con una sonrisa enigmática comenzó a contarnos una antigua leyenda que había escuchado de su abuelo. Don Esteban nos habló del nahual, un ser místico que podía transformarse en animal. Según la leyenda, el nahual era un hombre que, mediante pactos oscuros, obtenía la habilidad de convertirse en lobo, jaguar o cualquier criatura salvaje. Se decía que merodeaba por los bosques alrededor de San Miguel, buscando a quienes se adentran demasiado en la noche. Algunos creían que el nahual era un protector de la naturaleza, que castigaba a aquellos que la dañaban. Otros lo veían como un cazador implacable, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. A medida que don Esteban relataba la historia, un escalofrío recorrió mi espalda. Jorge y yo nos miramos, sintiendo una mezcla de curiosidad e inquietud. Aunque no éramos personas supersticiosas, las palabras del anciano habían sembrado una semilla de duda en nuestras mentes. Nos contó que, hace muchos años, un grupo de jóvenes se había aventurado en el bosque durante una noche de luna llena y nunca más se les volvió a ver. Los habitantes del pueblo decían que habían sido víctimas del nahual, y sus desapariciones alimentaban el miedo y el misterio que rodeaban a la criatura. La leyenda del nahual no era solo una historia de terror para asustar a los niños. Para muchos en San Miguel era una advertencia de que había fuerzas en el mundo que no podían ser comprendidas ni controladas. Don Esteban nos explicó que el nahual podía tomar la forma de cualquier animal, pero que sus ojos siempre revelaban su verdadera naturaleza. Eran ojos brillantes, llenos de un poder antiguo y oscuro. Nos advirtió que si alguna vez nos encontrábamos con una criatura cuyos ojos brillaran en la oscuridad, debíamos huir sin mirar atrás. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la historia del nahual. Aunque traté de convencerme de que solo era una leyenda, una parte de mí no podía ignorar el miedo que había sentido al escuchar a don Esteban. La idea de que hubiera algo tan antiguo y poderoso merodeando en los bosques me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Esa misma noche, después de cenar, Jorge y yo decidimos dar un paseo por el bosque para despejar la mente y conversar sobre lo que habíamos escuchado. El aire fresco de la noche y el cielo estrellado nos ofrecían un escenario perfecto para reflexionar. Llevábamos linternas y cuchillos por si acaso, aunque sabíamos que era más para tranquilizarnos que por verdadera necesidad. La luna llena iluminaba el sendero, creando sombras inquietantes entre los árboles, y el silencio del bosque parecía amplificar cada pequeño sonido. Caminábamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. La conversación fluía naturalmente, pero ambos sabíamos que nuestras mentes estaban ocupadas con la leyenda del nahual. Intentábamos restarle importancia, pero el miedo latente era innegable. De repente, escuchamos un ruido extraño, un crujido de ramas seguido de un gruñido profundo. Nos detuvimos, nuestros corazones latiendo con fuerza. Pensé que debía ser un animal,
aunque mi voz temblaba ligeramente al decírselo a Jorge. Avanzamos unos pasos más, tratando de convencernos de que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, el ruido se hizo más fuerte, más cercano. Entonces vimos una sombra moverse entre los árboles, una figura que no podíamos identificar. La linterna de Jorge captó un destello, y lo que vimos nos dejó paralizados. Los ojos que nos observaban brillaban con un resplandor antinatural, como si estuvieran iluminados desde dentro. El miedo se apoderó de nosotros. La figura comenzó a moverse hacia nosotros, y pudimos ver que se trataba de un hombre de aspecto salvaje, con ojos brillantes y una presencia imponente. Retrocedimos, levantando nuestras linternas para ver mejor, pero la luz parecía no afectar al hombre. Su sonrisa siniestra y sus movimientos fluidos, casi como si flotara, nos dejaron sin aliento. Nos advirtió que no deberíamos estar allí, que habíamos despertado al nahual. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre comenzó a transformarse. Sus rasgos humanos se desvanecieron, dando paso a una bestia imponente con colmillos afilados y garras letales. Quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras la criatura avanzaba hacia nosotros. El aire se llenó de un olor acre y el rugido de la bestia resonó en nuestros oídos. Sentí que mi corazón iba a estallar y en un último esfuerzo de supervivencia agarré el brazo de Jorge y lo empujé hacia el sendero. Comenzamos a correr a través del bosque, nuestras linternas oscilando frenéticamente en la oscuridad. Podíamos escuchar los pasos pesados de la bestia detrás de nosotros, su aliento caliente en nuestros cuellos. El miedo nos impulsaba a correr más rápido de lo que jamás habíamos corrido, pero el bosque parecía interminable. Los árboles se alzaban como gigantes oscuros, y las sombras se movían a nuestro alrededor, como si el propio bosque estuviera conspirando contra nosotros. Cada vez que miraba hacia atrás, veía los ojos brillantes de la criatura acercándose más. Mi respiración era entrecortada y sentía que mis piernas iban a ceder en cualquier momento. Jorge corría a mi lado, sus ojos llenos de determinación y terror. Sabíamos que no podíamos detenernos, que debíamos seguir adelante sin importar el costo. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por la luna. Sin embargo, nuestra esperanza se desvaneció cuando nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Varias criaturas similares al nahual emergieron de las sombras, rodeándonos. Sin escape posible, nos aferramos el uno al otro, nuestras mentes luchando por comprender lo que estaba sucediendo. La última visión que tuvimos fue la de las bestias acercándose, sus ojos brillando con hambre y poder. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, el bosque recuperó su calma habitual. Los cuerpos de Jorge y yo yacían en el claro, sin vida. Sin embargo, algo extraño sucedió. Nuestros cuerpos comenzaron a transformarse, adoptando las mismas características salvajes de las criaturas que nos habían atacado. San Miguel nunca volvió a ser el mismo. La gente del pueblo contaba historias de sombras que merodeaban por el bosque, de hombres que se convertían en bestias. Algunos decían que Jorge y yo nos habíamos unido a las filas de los nahuales, condenados a vagar eternamente en la oscuridad. La leyenda del nahual continuó, alimentada por el miedo y la superstición. San Miguel se convirtió en un lugar de misterio, donde nadie se atrevía a aventurarse en el bosque al caer la noche. Nuestra amistad se había convertido en una historia de terror, una advertencia para aquellos que desafiaban lo desconocido. Lucía y los hijos de Jorge nunca volvieron a saber de él. La gente del pueblo les ofrecía consuelo, pero las sombras en sus ojos hablaban de una verdad más oscura. La leyenda del nahual se convirtió en un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser comprendidas
y que a veces la amistad más fuerte puede ser destruida por los horrores que acechan en la noche. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de terror. Deja tus comentarios y cuéntanos qué te pareció la historia. Te leemos